se dieron a conocer las piezas arqueológicas que fueron robadas del Museo de la Falda. Son más de 50 piezas con un valor histórico y económico importante. El valor sería de más de $1 millón. Estaban en poder de un coleccionista en Buenos Aires. Se trata de Mateo Goretti, que es asesor del gobierno porteño de Mauricio Macri. La jueza subrogante Liliana Navarro decía lo siguiente, Cadena 3. Bueno, el valor económico, digamos, es aproximadamente $1 millón, o quizás un poco más. Ustedes saben que esto en realidad es una cuestión que, digamos, es muy especial, digamos, que digamos el precio lo determinan, de alguna manera, se determina en el mercado a través de coleccionistas privados y, digamos, bueno, lo que se está tratando de impedir es que esto quede en manos de coleccionistas privados, primero porque lo prohíbe la ley, con una pena de prisión que va de 2 meses a 2 años, y justamente en procura de que esto no sea privativo para unos pocos, sino que, digamos, sea a disposición de toda la ciudadanía argentina y de todos los ciudadanos que puedan, forma parte de nuestra cultura, ¿no es cierto?, todas estas piezas arqueológicas. ¿Qué es el Museo Ambato? Es una muy buena pregunta. Voy a intentar acercar una respuesta porque es una larga historia, ya que el Museo Ambato en el año 1987 nace a raíz de una ordenanza municipal de la Municipalidad de La Falda para crear este espacio arqueológico, llamado Museo Arqueológico Argentino Ambato, para en principio recepcionar una colección arqueológica reunida por el señor Haroldo Rosso a lo largo de varias décadas. Colección, entre comillas, llamémosle privada, a sabiendas que las colecciones legales solamente las pueden conformar las universidades o los organismos públicos, y una colección muy valiosa, ya que reunía muchos horizontes arqueológicos preamericanos de la zona del noreste argentino, más otro material de orientación más incaica, y había reunido el señor Rosso material muy valioso tanto en lo estilístico como en lo arqueológico. Es una colección de las más importantes de Sudamérica, por esta característica que te cuento, y el señor Rosso ofreció al Estado de La Falda exhibir la colección, y a instancia de ese ofrecimiento nace este espacio arqueológico. Espacio arqueológico que pasó por muchas instancias, incluida la muerte de Rosso en el año 92, la declaración de interés histórico de la provincia de que este museo y su colección eran de interés histórico provincial, por pedido de la Intendencia de La Falda, el Consejo Deliberante y la Intendencia de La Falda, y luego empezó a sufrir, como era previsible, una larga catástrofe de vaciamiento. Por lo que empezamos rápidamente a actuar a instancias de nuestro asesor letrado, el doctor Albino Guerra, de ver la posibilidad de solicitar un amparo federal. Yo fui consultado ya hace 9 o 10 años por este grupo de ciudadanos de La Falda para opinar sobre un tema que yo conocía en general, pero que ignoraba los vericuetos concretos o de las implicancias que podía tener. La consulta, de manera sintética, era si esta colección si le aplicaban las leyes del dominio público o de origen privado. Yo estudié y en ese momento un poco intuitivamente dije que mi opinión en principio era que esto era de carácter público, por nociones de carácter general que yo manejaba del derecho. Profundizamos el tema y ya estuvimos absolutamente convencidos de que esto era del dominio público, que no era privado, que no era del derecho de sucesión del señor Haroldo Rosso, que no le correspondía a los herederos y que sí nos correspondía
a la comunidad de La Falda, a la provincia de Córdoba o al Estado Nacional. A partir de allí, ¿y qué teníamos para ese convencimiento? Teníamos algunas normas del Código Civil que hablan que los bienes del subsuelo argentino son de dominio público. Y una ley sancionada en 1913, Irigoyen empezaba a gobernar, a Irigoyen le tocó la sanción de la ley, con 7 artículos. 7 artículos que no profundizaban mucho, pero que decían que la riqueza del subsuelo argentino pertenecía al Estado Nacional. Después, hay un vacío, hasta el 2003, en que se sanciona la ley de protección, la 25.743, que sí ya es un plexo normativo mucho más profundo y donde se reafirma la propiedad del Estado en los bienes arqueológicos y paleontológicos de este país. Nosotros originamos ese expediente con la expectativa todavía vigente de poner, en el caso de los bienes del Museo Ambato de la Falda, como vecinos de La Falda, como vecinos de Punilla y como ciudadanos argentinos, a resguardo del tráfico ilícito. Así que el Museo Ambato es en parte eso, esa historia de siglo XIX y XX metido a la realidad de una postdictadura y una sociedad que en la crisis de 2001 es emergente de esa democracia más participativa y que dice: no me podés desproteger porque yo puedo protegerme y ejercer el derecho. Nadie puede traficar con nuestros derechos. Y siempre hablamos de los derechos humanos. Estamos en una etapa que felizmente eso se está tomando en cuenta seriamente, con mucha rigurosidad. Pero nadie habla de los derechos culturales. Los derechos que tenemos a gozar de nuestro patrimonio, a aprender de nuestro patrimonio, a transmitir sobre nuestro patrimonio. Los que estamos trabajando dentro de la institución Asociación Amigos del Museo Ambato, estamos trabajando de manera horizontal, porque en realidad tiene la misma motivación que los amparistas y tiene la misma motivación que los autoconvocados. La motivación es que todo el pueblo de La Falda, el Valle de Punilla y Córdoba y la Argentina vuelva a gozar este derecho que tiene de su propio patrimonio. Es la primera vez que yo veo en La Falda que un grupo de vecinos se ocupa de otro grupo de vecinos que está tratando de hacer un trabajo. Qué hermoso es esto, qué hermoso poder expresarlo y que ojalá
sea el comienzo de muchas otras acciones similares entre vecinos de la falda, porque eso es lo que nos hace falta, estar unidos, compenetrándonos de los problemas de unos a otros y dándonos la mano para tratar de solucionarlos entre todos, porque nadie nos va a venir a dar nada de otro lado. Somos nosotros los que tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Nosotros nos propusimos desde septiembre del año 2011 trabajar codo a codo con la gente de la asociación civil para recuperar algo que es nuestro y que nos fue quitado, nos fue robado, en parte por desidia, en parte por algunos otros intereses que hasta el día de hoy yo personalmente no sé bien a qué se deben. Pero a partir de ese momento el gobierno de la falda se constituyó en las causas que rodean el museo y hemos trabajado, como decía, codo a codo con la gente del museo para intentar recuperarlo. Yo quiero decirles que un museo único como el que tiene la falda no es patrimonio del gobierno, no es de la municipalidad, no es de la asociación civil tampoco. El museo es del pueblo de la falda. Por eso es tan halagüeño, tan alentador ver que tanta gente de la falda está apoyando esta iniciativa. Entonces esta lucha que comienza allí hace 10 años, hoy vemos que ha alcanzado esta dimensión, porque no éramos conscientes de la dimensión. Entonces ha alcanzado esta dimensión y forma parte de lo que yo diría, sin temor a exagerar, un ejemplo para todo el resto del país, de que haya gente, ciudadanos argentinos que puedan asumir la responsabilidad de la protección y del rescate de esta riqueza que forma parte del patrimonio cultural.